El título de hoy es Manejando las intromisiones de la familia política y el matrimonio, ¿no? Política respecto a ella y política respecto a él, ¿no? Porque tenemos por un lado la familia de la mujer y por el otro la familia del hombre. Y nos cuesta, yo me acuerdo, hago una memoria así muy hago memoria fugaz. ¿Cómo uno, desconociendo la palabra, es tonto a veces decirlo, ¿no? Mi familia, ¿no? Realmente no sabemos lo que decimos. Yo he sido la primera en decir eso. Y realmente es en este tiempo en que conozco la palabra después de muchos años, de dolor, ¿no? Porque cuesta, hermano. Establecer un orden en la vida cuesta, Sí, pues. cuesta. Y a veces las consecuencias de este proceso a veces lo sufren nuestros hijos, ¿no? Por eso es importante que a nuestras generaciones, hermana, a nuestra familia, a nuestros hermanos, que podamos hacerle llegar qué importante es eso, ¿no? Que ellos entiendan de que ya no, que el hombre y la mujer al unirse dejarán el lugar. Cuando hablamos de lugar, hablamos de no solamente el lugar físico, sino también la influencia, ¿no? De la familia política, ¿no? Entonces, realmente tenemos esa tarea, ¿no? Como hijas de Dios, enseñar a otros, hermanos, que eso realmente va a ser muy bueno muy edificante, ¿no? Para las familias jóvenes que están empezando su vida conyugal, los que están por empezar, y aún de repente para aquellas personas que, porque ya en nuestro tiempo los golpes nos han enseñado, ¿no? A separar, ¿no? Los golpes nos han enseñado, ¿no? Sí, hermana, por eso es importante, dice, es muy común que los familiares políticos se entrometan en el hogar independiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una relación a prueba de las intromisiones negativas? En la primera parte estudiamos de la manera en que afectan las intromisiones negativas a un hogar. Ahora estudiaremos cómo defendernos de dichas intromisiones, ¿no? O sea, el sustento bíblico, ¿no? 2 ayudas para defendernos de las intromisiones. 1. Analizar si nuestro hogar es víctima de las intromisiones. Si es así, hay que reconocerlo. Dice que cuando un problema, para superar un problema, tenemos que reconocer que hay un problema. Porque si no lo reconocemos, no vamos a poder superar el problema, ¿no? La dificultad, pedir ayuda, qué sé yo. ¿Consideran que sus familiares políticos se entrometen con ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Una respuesta, una pregunta abierta para nosotros. Se entrometen. Gracias a Dios, en mi caso no, hermana. Ya hemos aprendido a separar la paja del trigo. Sí, de parte de mi esposo y el mío no. ¿Qué dice usted, hermana No. Carmen? Bueno, igual, Sí. no, no hay ni de parte de mi esposo ni mía, ¿no? Creo que Ana es que el matrimonio cuando vive solo o empieza bastante, ¿no? Porque, Sí. es decir, ¿no? Están los dos viviendo, ¿no? ¿No? Bueno, ¿no? El aspecto de que cuando empiezan, ¿no? Y viven solos, pero no puedo decir, ¿no? Que no he vivido sí, con mi suegra no hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Pero, sí, es lo que le puedo decir, ¿no? Hermana Ani,
inicialmente sí afecta a los familiares, matrimonio, cuando uno recién empieza, o como dice la hermana Carmen, cuando uno vive con los familiares, siempre afecta, siempre por mucho que no quieran, se van a meter. Y a veces esa es causa de problemas de la pareja matrimonial, Sí, ¿no? ocasiona problemas, claro, Hermana dificultades. Pilar, perdón, también va a depender de ambos, ¿no? Por ejemplo, si yo permito que, por ejemplo, algún familiar político se quiera meter, si yo lo permito, pues de repente va a haber una vez, dos veces. Aparte también, yo le digo que no. Depende también de mi esposo igual, ¿no? Pero si ambos decimos que no, como yo siempre digo, lo demás son opiniones, simples opiniones. Entonces va a depender de nosotros la decisión que tomamos. Dice, por lo regular, ¿cómo se entrometen sus familiares en el bar de ustedes? Habíamos escuchado opiniones a veces, ¿no? Claro, podría ser, por ejemplo, queriendo aconsejarnos de repente, ¿no? Pero Presencias inoportunas, ¿no? claro, eso, presencias inoportunas. Ajá. Por ejemplo, lo que usted acaba Ahora de hay que hacer anunciarse. es muy importante, lo que usted acaba de decir, que cuando ya llega su yerno ya cansado Sí, y ve, usted se despide y entonces ya deja a la pareja que ellos claro, vean sus cosas, cómo van a claro, descansar, qué sé yo, cómo la hija suya lo va a atender, qué sé yo, ¿no? claro, Ya, pero sí, claro, por ejemplo, claro, cuando yo lo veo a mi hija trabajando, yo le digo, Cecita, te sirvo tu comidita, con cariño le hablo, hermana, yo quiero mucho a mis yernos, sinceramente, aunque el segundo no es tan que digamos, pero igual lo quiero. Entonces le digo, te sirvo, Cecita, ya, suegrita, entonces le sirvo todo, ya disfruta, chao, y me voy. O a veces me dice, no, suegrita, entonces, ya, Cecita, chao, igual. Entonces, yo quiero que mi claro, hija sea feliz y el secreto es no se meta sí, la suegra. hermana, está perfecto. Esas son las presencias inoportunas. Por eso es importante ahora hasta cuando nos vamos a recibir visitas que se anuncien, ¿no? Sí, hermana, ese es muy bueno que se Sí. anuncien. Eso también lo aprendimos, lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Dice, ¿usted voluntaria o involuntariamente permite que ellos se entrometan? No debemos Eso es permitirlo, lo que ¿no? te habíamos estado diciendo, claro, lo que habíamos dicho, ¿no? Depende de No nosotros debemos también. permitirlo, no se debe. Claro. ¿Y cómo afectarían estas intromisiones a cada miembro de tu familia? Al esposo, por ejemplo. ¿Cómo es que estas intromisiones afectan, ¿no? Al esposo, ¿no? A la esposa, a los hijos, ¿no? ¿Cómo le afectaría esto, ¿no? Al esposo de repente, si esta intromisión afecta a su autoridad, se va a sentir relegado, ¿no? Y si de repente esta intromisión de la familia es en contra de la esposa o es sobre la esposa, de repente la esposa también no va a ser tomada, estimada, valorada, ¿no? ¿Por qué porque hay madres que realmente quienes le enseñamos a ser machistas a los hijos somos las madres. Sí, Las pues. madres. Ujú. Las madres sin querer queriendo, hermana, ¿no? Sin querer Las mamás queriendo. son las más machistas. Sí, 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 sí. Sí, eso es De cierto. veras. Sí, pues. En ese tipo de intromisiones, cuando la familia política más bien subyuga a la mujer, ¿no? Subyuga, maltrata, ¿no? Relega, ¿no? Entonces son cosas que se debe cuidar, ¿no? Puede sufrir, sí, maltrato físico, no solamente el físico, no psicológico, ¿no? El maltrato a veces, imagínense de la subvención, una mujer que tenga que trabajar a pesar de su estado, ¿no? Qué difícil, hermanas, para una mujer que tenga, y a veces porque no sabemos tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, en esas cosas, yo lo aprecio a veces en el colegio con las madres, ¿no? Sí, y la mujer no le queda más otra, ¿no? Yo tengo una madre de familia joven que tiene 6 hijos. Wow. 6 hijos.
Y el hombre vende tonterías en las calles, ¿no? Y la mujer ha ido a trabajar y por esa razón sus hijos no van a estudiar. Ninguno de los 6 hijos va a estudiar. Y la señora es joven, es bonita. Y usted la ve, parece que no tuviera ni un hijo. Y mire, y los 6 hijos están en la casa, ni uno va a estudiar. Y miren cómo esta mujer sufre tanto maltrato, cómo puede aguantar realmente. Sí, el hombre es abusivo, no la deja salir, porque como ella es joven, es bonita, teme, no es celoso, temeroso. Pero entonces le digo a la señora que trabaje, entonces pues sostenga la casa de tal manera que usted no tenga necesidad de salir a trabajar y pueda usted llevar a los chicos al colegio. Porque los mayores cuidan a los menores. Es una situación muy difícil por eso, ¿no? Y los hijos sufren el abandono moral, el abandono material, ¿no? Incluso falta de amor, de afecto, porque una mujer que vive en problemas, con maltrato, ¿qué amor puede dar? ¿No? ¿Qué apoyo, qué ¿Qué se orientación espera? puede ¿Qué dar a familias sus hijos, esperarán ¿no? a formar esos hijos? Sí, realmente sí. Dice, la pregunta es, ¿se han tratado ustedes de poner remedio a dichas intromisiones? En su momento, claro, como dijo la hermana Eva, si hubo la primera, ahí nomás, como dicen, ¿no? Para que no haya una segunda, ¿no? ¿No? ¿Sí? Claro. Claro, poner las cosas en su lugar, ¿no? Cada quien en sus funciones y con mucho respeto, sin llegar a pelear, pero ¿no? Vamos a ver ahora cómo es que debemos responder ante estas intromisiones, ¿no? Bajo los principios y por qué, ¿no? Dice, vivir bajo los principios bíblicos, hola hijito, que nos defienden de las intromisiones, ¿no? Lee la Biblia, lee la base bíblica en Génesis 2:24, Marcos 7:10 al 12, el capítulo 10 del 7 al 9, Efesios 5:22, capítulo 5 del 22 al 25, el verso 28, 31, 33 y Efesios 6 del 1 al 4. ¿No? De estas citas leídas, hermana, vamos a extraer los principios bíblicos para cada uno de estos puntos que siguen a continuación, ¿no? Levanta, así se dice, ¿no? Ahí está. Punto 1 dice, la relación más importante cuando se está casado es la de esposo, esposa, y queda en segundo término la relación hijos casados padres, ¿no es cierto? O sea que ya los Claro. padres a un costado y Génesis los hijos 2:24, casados, ¿no? sí. Y Génesis 2:24, 2:24, ajá. no le dejará el padre, dejará, ¿no? Génesis 2:24, dejará a tu padre, a tu madre, ¿no? Y tendrás a tu mujer, ¿no? Y serán una sola carne, ¿no? Basado en ese principio, ¿no? Dice, la relación más importante cuando se está casado es la de esposo-esposa. ¿Por qué? Porque uno va a dejar a su padre y a su madre, ¿no? Y se llegará a su mujer. Cuando hablan de llegar es de conocerla, de intimar sexualmente, ¿no? Y serán una sola carne, ¿no? Y se dan cuenta. Entonces ahí dejará el padre, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Basado en ese principio. Escribe el principio, hermana. Hermanita Pilar, creo que aquí hay que poner la cita bíblica. Sí, la cita bíblica. Sí, la No, cita dejará bíblica. no, porque más abajo vamos a ir poniendo, no se preocupe, escriba ahí, hermanita. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne, ¿no?
2. Los casados están unidos por Dios, no por sus familiares. Por lo tanto, ellos no deben intervenir en el matrimonio de sus hijos o los separarán, ¿no? Y ahí vamos a ver en Marcos, no escribí el verso. Vamos a ver Marcos, pero más capítulo 7, verso. Ahí no está ahí, no lo anoté. Capítulo 7, Y es del al 10 al 12. 12, ¿no es cierto? No está ahí, pero vamos a ver. Más bien busca el 10, el capítulo 10 del 7 al 9. Ahí está. Ajá. El capítulo 10 del 7 al 9. Ahí dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que no sea ya más dos, sino uno. Pero miren lo que dice en el 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿no? Por tanto, se dan cuenta, ahí dice en Marcos 10, 9. Ahí es específico, ¿no? Porque dice, los casados están unidos por Dios, no por sus familiares, ¿no? Por lo tanto, ellos no deben intervenir en el matrimonio de sus hijos o los separarán, ¿no? ¿Por qué? Basado en este principio que dice, por tanto, ¿no? Como dice en Marcos 19, por tanto, coma, lo que Dios juntó, coma, no lo separe el hombre, ¿no? No lo separe el hombre, ¿no? Ajá. Ahora sí vamos a Efesios. En Efesios 5:22, yo he notado el costadito de cada uno para ser más puntuales. Ajá. En Efesios 5:22 dice así, voy a leer, hermana. Los casados están sujetos, porque dice, ¿qué dice la sumisión De la de soltera. las solteras es hacia sus Es hacia su padres, y padre. de las La de la casadas a casada, hacia su su... esposo. Ajá. Por eso ¿Por dice qué? sujetas Porque a su en marido. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿no es cierto? Por eso y de las casadas, por eso la sumisión de la soltera es hacia sus padres, es así, y de la casada hacia su esposo, ¿no? Porque, como dice en Efesios 5:22, esposos, ¿no? Que dice, las casadas Las estén casadas están sujetas, sujetas. ajá, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, coma, como al Señor, ¿no es cierto? A sus propios maridos como al Señor. Y en Efesios, en el siguiente dice, el guía principal del hogar es el esposo, no ningún familiar político. Porque ahí dicen Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, el guía principal del hogar es el esposo, no ningún familiar político. ¿Por qué? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, ¿no?
Ajá, el esposo es cabeza de su esposa, coma, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, ¿no? Es la cabeza y salvador de la iglesia. Ujú. En el siguiente que dice en el punto 5, el esposo debe amar a su esposa, y no es malo que ama a sus padres o a sus hermanos. Es malo cuando los ama por encima del amor a su esposa. Y en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? En Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no? Se entregó a sí mismo por ella. En Efesios, escribe lo que te voy a dictar. Maridos, amad a sus mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanas, que en la palabra de Dios está claro cómo debemos portarnos? Claro cómo debemos ser cada uno de nosotros dentro del matrimonio. Está claro, hermano. Qué importante debe haber sido saber esto antes, hermano. En el punto 6 dice, Dios señala que la obediencia primordial de los hijos solteros es para sus padres y no para los abuelos u otros familiares, ¿no? Por eso en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ¿a quién deben obedecer los hijos? A sus padres, y no a los abuelos o a otro familiar, ¿no? Por eso dice, hijos, ¿no? Ahí Karencita, ahí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no? Hijos, como obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A vuestros padres, porque esto es justo. Ajá. Y en el punto 7 dice, el cuidado y la educación de los hijos le corresponde a sus padres, no a los abuelos, los tíos, ¿no? Sobre todo si los padres están vivos, ¿no? Si ya, bueno, no están, bueno, el que asume la responsabilidad a veces son los abuelos o a veces son los tíos, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero en 6:4b, miren lo que dice respecto a eso, por eso la palabra es bien clara, hermano. Dice, voy a leer todo el verso, ¿sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esta es la parte que vamos a escribir. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le dice que lo críe? A los hijos, por eso, ¿no? Y vosotros, padres, criadlos, ¿no? Criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, criad a vuestros hijos, ¿no? En la disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor, ¿no? Y en el punto 8, miren lo que dice, por eso le digo, en la palabra de Dios está todo, hermano. Todo. Los hijos casados pueden apoyar a sus padres, cuidando que estos no se intrometan en su matrimonio. ¿Ah? Dice, los hijos casados pueden apoyar a sus padres,
cuidando que estos no se entrometan en su matrimonio. ¿Y dónde dice, ve? En 4a, en el verso 6, 4a, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Cuando los padres provocan la ira de los hijos, cuando a veces nosotros por entrometidos nos metemos en la vida de ellos, ¿no? Pues si vosotros y vosotros, coma, padres, coma, no provoquéis a ira, ¿no? Qué importante es, hermana. ¿Se dan cuenta que en la palabra de Dios está escrito todo, todo, ¿no? Por eso dice, los hijos casados pueden apoyar a sus padres, sí, pero hay que cuidar que los padres no se entrometan en su matrimonio. ¿Mm? Por eso, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Entrometiéndonos en su matrimonio. Hay que cuidar porque hay que respetar, porque queremos que nuestros hijos también construyan su relación fuerte para que ellos vivan hasta que la muerte los separe. Que es una de nuestras funciones como padres. Ahora por eso en el punto 3 dice en la siguiente hoja, Karencita, ¿qué opina de los principios? ¿Ayudan a defendernos de las intromisiones negativas? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de los principios? Realmente son muy, pero muy precisos y acertados, ¿no? Claro, Sí. en algunos también, bueno, los consejos. Estamos También, hablando de los ¿no? Nunca hay... principios bíblicos, ¿ah? Lo que acabamos de ver, Evita, ¿ya? Ah, ya, Lo que perdón. acabamos de ver, ¿no? Es Sí, muy importante hacernos Los presente, principios, ¿no? dar la palabra, los principios, los valores. Eso sí, no se van a olvidar ellos. sí, por eso dice sí. ¿Qué opina de los principios? Sí, realmente son precisos, son eficaces, son fundamentales. Son eficaces. Claro, Son sí, eficaces. eficaces, Ujú. fundamentales. ¿Para qué? Para la consolidación del matrimonio. En todos sus aspectos, ¿se dan cuenta? En todos sus aspectos, ¿no? Y nos ayuda, ¿no? Y nos ayuda a evitar, a defendernos de las intromisiones, ayudan al matrimonio a evitar, ¿no? Las intromisiones negativas, ¿no? Ayuda, realmente sí. Por eso es una receta, hermanas. Escriban eso, hermanas, ténganlo presente. Los versos, hay que tenerlos presentes, hay que volverlos a leer para darnos cuenta, ¿no? Qué importante, hermanas, esto es, que la palabra de Dios realmente es viva, es eficaz para todo, ¿no? Sobre todo para el matrimonio, que es, hermana, la célula de esta sociedad, ¿no? Y ustedes han escuchado, hermana, hoy en la mañana o anoche, con mucha tristeza, cómo han propuesto ya en el Congreso, un congresista ha propuesto que se legalice la unión gay, hermano, la unión conyugal de los homosexuales. Hay que orar por eso, hermana, que no se apruebe esas cosas en el país realmente. Sí es una pena porque si se llegara a aprobar eso, ay Dios mío, ¿qué será de nuestra sociedad? Más perdida que nunca, hermanos. Entonces hay que orar por esas cosas y por todo lo que realmente hay que poner en las manos de Dios a nuestro país, hermano, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos,
a los niños, Las autoridades. a las autoridades. Hay que poner en las manos de Dios todo, hermano. Ay, Señor, Dios mío, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en todos los sentidos, porque es la sociedad en la que estamos dejando a nuestras generaciones, ¿no? En esta sociedad, hermana, maligna y perversa, ¿no? Entonces la única manera de que ellos puedan repeler estas cosas y que no influya en ellos es con la palabra de Dios en sus vidas, ¿no? Y hay que orar por eso, hermano. Hay que orar, hay que orar. Tú no sabes